En el día de hoy les enseñaremos cómo se debe realizar un ensamble a un computador u ordenador. Primeramente, iniciaremos con la fuente de poder o también llamada fuente de alimentación. La función de ella es transmitir corriente eléctrica a la motherboard o tarjeta madre. Ella cuenta con un conector que es de fuente de energía. La parte interior cuenta con un ventilador. Para el ensamble de la fuente de poder, nos damos cuenta de que tiene una forma de entrada, el cual, la que tenemos en la imagen, es la manera correcta de cómo instalarla en el gabinete. Después de ya tenerla en el gabinete, lo que hacemos es asegurarla con 4 tornillos, uno en cada esquina. Ahora que ya tenemos la fuente de poder en su lugar, vamos a continuar con la motherboard o tarjeta madre. Recuerden que en ella es donde se conectan los componentes que constituyen un computador u ordenador. En esta parte instalaremos la CPU o el procesador. También usaremos la pasta térmica, instalaremos el disipador de calor, dos memorias RAM y después instalaremos la motherboard al gabinete. Iniciamos con la CPU o procesador, también es conocido como cerebro. Él es el que se encarga de hacer funcionar las aplicaciones y el sistema operativo. Además, él es quien se encarga de dar respuestas a las diferentes órdenes que nosotros realizamos por los dispositivos de entrada y salida. Para el ensamble del procesador, debemos darnos cuenta principalmente que en una de sus esquinas cuenta con un conector. Este es un conector donde está indicado el punto número 1, el indicador de conexión. En la parte de arriba es donde se debe aplicar la pasta térmica. Este procesador, como el que miramos aquí, es un procesador con puntos de contacto, no con pines como lo tienen algunos procesadores. Entonces, después de haber encontrado los puntos de contacto en el procesador, que es el que tenemos ubicado en esta parte, proseguimos a buscar este triángulo en el socket, en el zócalo del procesador, que es el cual lo tenemos en esta imagen. Después de ello, proseguimos a unir el procesador con el zócalo. Después de tener ya el procesador en su punto, lo que hacemos a continuación es bajar esta cubierta y posterior a eso bajamos la guillotina para asegurarlo. Ahora que ya tenemos el procesador asegurado, proseguimos con la pasta térmica, también conocida como silicona térmica. Es una sustancia usada para ayudar a la disipación de calor. Esta pasta térmica se debe usar en la parte de arriba del procesador una cantidad muy adecuada, como la que tenemos aquí. Vamos a aplicar una gota, de igual manera, después la esparcimos. Ahora realizaremos el ensamble del disipador de calor. El disipador de calor se utiliza para bajar la temperatura del procesador. Este tipo de disipador cuenta con un ventilador y el ventilador va sujeto a un cable tipo fan, que es el que tenemos aquí. Este disipador debemos ubicarlo encima del procesador después de haber colocado la pasta térmica. Posterior a ello, debemos asegurarlo con 4 tornillos que están ubicados en sus 4 esquinas del disipador. De igual manera, vemos el cable fan del ventilador, este conector tipo fan
Algunos son de 4 pines, otros son de 3 pines. Este que tenemos en este modelo es de tipo 4 pines. Nos damos cuenta que cuenta con una muesca. De igual manera, en el socket o en la tarjeta cuenta con un puente, es decir, tiene una forma de comunicación o de conexión. Esta es la manera correcta de cómo debe introducirse el cable fan a su conector. Aquí ya tenemos fijamente conectado el disipador de calor con su ventilador y su conector tipo fan a la motherboard. Ahora nos dirigimos a instalar las memorias RAM. Recuerden que las memorias RAM son las que nos permiten guardar trabajos temporales, es decir, trabajos en los cuales estamos trabajando en este momento. Aquí tenemos una memoria RAM. Este tipo de memoria RAM es una DDR, cuenta con una muesca, están sus pines de contacto. Para instalar una memoria RAM en un banco o en un tipo de ranura, debemos darnos cuenta en la memoria RAM cuántas muescas tiene. Como es el caso de esta memoria, contiene una muesca. De igual manera, el banco ranura debe contener una muesca. En algunos otros casos, las memorias RAM contienen dos muescas. De igual manera, el banco debe contener dos puentes. Esta es la manera de cómo debe estar instalado una memoria RAM. Posteriormente a ello, lo que hacemos es asegurarlos. Nos damos cuenta que contiene dos lengüetas. Después de haber realizado la instalación de la primera memoria, si deseamos, podemos instalar más de una memoria. En este caso, instalaremos una segunda memoria RAM. Lo hacemos de la misma manera. Debemos darnos cuenta de la muesca, igualmente en la ranura del puente. Ya después de haber instalado el procesador, la pasta térmica, el disipador de calor, las dos memorias RAM, vamos a instalar la tarjeta madre. La instalaremos en el gabinete. Para instalar la tarjeta madre en el gabinete, debemos ubicarnos y darnos cuenta de que sus conectores, del tanto de entrada como de salida, deben estar ubicados hacia la parte de afuera, a la parte de afuera del gabinete para después ser conectados. Aquí tenemos la forma correcta de cómo debe ir la tarjeta al gabinete. Aquí ya tenemos la tarjeta madre en el gabinete, cómo debe estar ubicada. Después de haber instalado ya la tarjeta en su gabinete, proseguimos a asegurarla con los tornillos en las partes seleccionadas. Ya tenemos asegurada la motherboard al gabinete. A continuación instalaremos las tarjetas adaptadoras. En esta ocasión instalaremos tres tarjetas adaptadoras, una de red a través del cable UTP, otra de red de tarjeta inalámbrica y posterior a ella estaremos instalando una tarjeta de video. Iniciaremos con la tarjeta NIC o tarjeta de red, en la que nos permite comunicarnos entre dos o más computadores, ya sea para compartir información o de igual manera para navegar en internet. Esta tarjeta de red, como tenemos aquí, contiene un disipador de calor. De igual manera contiene conectores. Nos damos cuenta que está separado por una muesca. En su parte externa cuenta con un conector o un puerto. Este es un puerto tipo RJ45. Este tipo de
tarjeta de red la vamos a instalar en una ranura llamada PCI. Posterior a ello, lo que hacemos es asegurarla hacia el gabinete con un tornillo. Ahí ya tenemos instalada la tarjeta de red. Continuamos con la instalación de una tarjeta wireless. Esta es una tarjeta de red tipo inalámbrica. Cuenta con un disipador de calor. Aquí tenemos sus pines o sus conectores. De igual manera, cuenta con una y con dos muescas. Cuenta también con un conector de red inalámbrica que tenemos aquí. También cuenta con un LED, que es el que nos permite mirar si estamos navegando o no. Esta tarjeta, que es de red inalámbrica, la instalaremos en un puerto también PCI, pero un poco más grande. Después de ya tener la tarjeta inalámbrica, lo que hacemos ahora es asegurarla al gabinete con un tornillo. Ok, ahora proseguimos con la instalación de una tarjeta. Esta es una tarjeta de video. Esta tarjeta de video cuenta con un disipador de calor. Además, cuenta con dos memorias. En este caso, son memorias llamadas memorias VRAM para las tarjetas de video. Contiene en su parte inferior pines o puntos de contacto. Además, nos damos cuenta que contiene una ranura. En su parte externa cuenta con un conector. Este es un conector tipo DVI. Esta tarjeta de video la vamos a instalar en un puerto llamado, o en una ranura mejor, llamada AGP. Es una ranura que queda cerca al puente norte. De igual manera como hicimos con las anteriores, lo que hacemos es asegurarla con un tornillo al gabinete. Aquí ya tenemos instalada las tres tarjetas adaptadoras. Dos de red, una a través del conector RJ45, una que es esta la tenemos a través de una tarjeta inalámbrica, red inalámbrica, y una tarjeta de video. Ahora proseguiremos con la instalación de unidades internas. Estaremos instalando el disco duro. Recordemos que el disco duro es un dispositivo de almacenamiento masivo. Cuenta con dos interfaces como el IDE y en este caso contamos con el SATA. Contiene un SATA Power, que es para conexión de energía, que es este. Igualmente contiene el SATA, un cable de SATA es el conector de datos. Contiene, como los anteriores discos duro, como los IDE, contiene también los jumpers. Y de igual manera contiene un conector de poder como el Molex. Este disco duro debemos ubicarlo o instalarlo en las bahías de 3,1 como la que tenemos en la imagen. 3,1 es las partes de abajo, como se muestra aquí. La instalamos. Debemos instalarla de esta manera para que sus conectores queden en la parte de adentro, para que después podamos conectar sus dispositivos, sus cables de datos y de energía. Ahí ya tenemos el disco duro en el gabinete. Proseguimos a ello. Vamos, cogemos los tornillos y ubicamos dos de cada lado. Ok, aquí ya tenemos el disco duro instalado y asegurado al gabinete en las bahías de 3,1. Proseguimos con la instalación de unidades internas en sus respectivas bahías. Para este caso estaremos instalando dos unidades, una de CD-DVD y la otra es la unidad de disquete. Aquí tenemos una unidad de DVD.
Estas unidades de DVD cuenta con 4.7 gigas, cuenta con una parte, el bombillo LED, que es para asegurarnos de su funcionamiento. De igual manera, contiene un botón que es para abrir y cerrar. De igual manera, miramos que tiene una opción que es para ejecutar en caso que la unidad no salga como debe ser. Debemos ejecutarlo para que salga a presión. En su parte trasera nos damos cuenta que contiene un conector de audio tipo digital y de igual manera contiene un conector de audio tipo analógico o análogo. Aquí tenemos los jumpers, contiene un conector tipo ID, de igual manera contiene un conector para la fuente de poder. Para instalar la unidad de DVD debemos hacerlo de afuera hacia adentro, como lo tenemos en esta imagen. Posterior a ello, lo que hacemos es asegurarlo con dos tornillos, dos de cada lado. Ahora, lo que hacemos es la instalación de una unidad floppy o disk. Esta es una unidad de disquete de 3,1 cuenta con su botón de ejecución, cuenta con un indicador tipo LED y aquí tenemos la entrada al disquete. Cuenta en su parte trasera con un conector para la fuente de poder y también cuenta con un conector tipo floppy para el cable de datos. Esta unidad debemos ubicarla lo mismo que la anterior, de afuera hacia adentro, pero en una bahía de 3,1. La ubicamos y la instalamos. Posterior a ello, lo que hacemos es asegurarla con tornillos, dos de cada lado. Ya hemos instalado las dos unidades, una de DVD, igualmente una de disquete. Ahora realizaremos la instalación de los cables internos, los cables de la fuente de poder. Este es un cable tipo ATX, lo tenemos aquí. Este es un cable ATX, debemos ubicarlo de tal manera de que este gancho quede asegurado a su conector de la fuente a la motherboard. Lo que hacemos ahora es girarlo para que quede de un punto de conexión correcto. Recuerden que este tipo de conectores tiene una forma de conexión. Esta es la manera correcta de cómo debe ir el cable ATX a su conector. Proseguimos, vamos a instalar, a conectar este cable. Este es un cable auxiliar de la fuente de poder. Tiene 4 entradas y en su zócalo va a tener 4 pines de conexión. Nos damos cuenta al girarlo que contiene un gancho de conexión para que quede seguro en esta parte. Lo bajamos y se instala. Ahí ya tenemos los dos cables que son primordiales de la fuente de poder, el ATX, que es el que tenemos acá. Igual manera tenemos el auxiliar. Ahora cogeremos este cable que viene de la fuente de poder y lo que vamos a hacer es instalarla, conectarla a la unidad de CD o DVD. Reiteramos, cogemos este cable que tiene 4 entradas. Igualmente lo que hacemos es conectarla a la unidad de CD o DVD que va a tener 4 pines. De esta manera. Proseguimos con la instalación de este cable, que es un cable tipo fan, el cual debemos conectarlo en la unidad de disquete. Nos damos cuenta
de que este tipo de cable es un cable tipo fan, contiene 4 entradas y en el disquete miramos que tiene 4 pines. De igual manera, si lo giramos nos damos cuenta que contiene un gancho, el cual debe ir seguro a su disquete, a la unidad de disquete. Esta es la manera correcta de cómo debe ir el cable fan a su puerto. Ya tenemos asegurada el cable a la unidad de disquete. Proseguimos con el cable tipo SATA para la unidad de disco duro. Este cable tipo SATA, que lo vamos a conectar una vez más, en su parte de conexión tiene forma de L. Entonces lo que hacemos es ubicar L contra L de esta manera. Ahora vamos a darle energía a este cable, que es un cable también tipo fan, que viene del gabinete que va conectado al ventilador para conectarlo a la motherboard. Este conector tipo fan es de 3 entradas y su conector tiene 3 pines. Lo ubicamos de esta manera para que quede seguro a la motherboard. Ahora damos prioridad a los cables de datos. Iniciaremos con el cable de datos tipo ID, el cual va a ir conectado en este caso a la unidad de CD o de DVD. Es un cable que cuenta con 40 pines y son conectores en paralelo. Si miramos fijamente, nos damos cuenta, hace falta una abertura para que ahí vaya su pin. Cuenta con un puente. Y si miramos la parte azul, también nos damos cuenta que aquí hace falta un conector. Hace falta para que entre un pin. Y en la parte de acá abajo cuenta con un puente. Es decir, que este tipo de cables solamente tienen una manera de conexión, una forma de entrada. Aquí tenemos el cable azul, que además de que le hace falta un punto conexión, tiene una línea azul, el cual nos indica que ahí está el pin 1, como lo dice aquí en la imagen. Aquí está el pin 1, por tal motivo aquí está la línea azul que nos hace referencia al mismo. Contiene un puente y en el conector nos damos cuenta de que tiene una muesca. Entonces, esa es la manera correcta de cómo debe ir este conector tipo ID a su socket. De igual manera, cogemos la otra punta del cable ID y lo vamos a conectar a la unidad de CD o de DVD. Nos damos cuenta de la misma manera que el anterior, que contiene un puente. Hace falta una apertura para que ahí vaya uno de sus pines. Y no podemos olvidarnos de que ahí también tiene la línea azul. Es decir, que en esta parte está ubicado el pin 1. Entonces, lo que hacemos ahora es introducirlo, ya que tengamos la referencia del pin 1, del puente y la muesca, lo que hacemos es conectarlo. Aquí ya tenemos conectada con el cable datos ID la unidad de DVD a la motherboard. Ahora continuamos con el bus de datos para el disquete, un cable en forma de similar al ID, tiene la misma función de transportar datos, en este caso para almacenarlos. Tiene un puente como miramos acá. De igual manera, hace falta el conector para que aquí vaya su pin.
Recuerden nuevamente, aquí tenemos el cable, ya lo vamos a conectar. Aquí está la línea azul, el cual este debe ser el pin 1, el contacto 1. Lo ubicamos y lo aseguramos. La otra punta debemos ubicarla en la unidad del disquete. Aquí nos damos cuenta en la unidad del disquete que le hace falta un pin y en el bus de datos le hace falta la apertura. Es decir, esa es la manera correcta de cómo debe ir este cable de datos tipo IDE Floppy a su unidad. Continuamos con el bus de datos. En este caso hablaremos del cable SATA, el cual estará unido al disco duro. Su conector en forma de L, tanto para el disco duro como para su conector en la tarjeta madre. Este cable SATA es una interfaz de transferencia entre la tarjeta madre y algunos dispositivos, como también pueden ser usados en unidades lectoras, grabadoras, CD, DVD, entre otros como unidades externas. Aquí tenemos 4 puertos SATA, el cual nos hace referencia a que podemos conectar más de un disco duro. O también podemos conectar unidades lectoras. Nos damos cuenta que aquí contiene su conexión, el conector, una forma de L. Y si nos damos cuenta, el cable también la contiene. Es decir, tienen una forma de conexión, que es esta que tenemos aquí. La otra punta lo que hacemos es ubicarla en el disco duro. Damos vuelta, giramos hasta que quede en forma de L como la unidad de disco duro. Ok, ya tenemos los cables, tanto en la fuente como los cables de datos. Para completar el montaje del equipo, antes de poner los paneles laterales, vamos a conectar los cables externos a los puertos en la parte posterior del equipo. Esto con el fin de que si algo sale mal en la arrancada, podemos revisar más rápido las conexiones internas. Entonces, iniciaremos con el cable del monitor. Existen diferentes tipos de cables para monitor, como el VGA, HDMI y el DVI, como es el que tenemos en esta imagen. Este tipo de cable fue diseñado para obtener una máxima calidad de visualización en pantallas digitales, como los LCD, también en pantalla plana, proyectores, etc. Este tipo de cable cuenta con 24 pines. Esta es la forma correcta de cómo debe ir el cable tipo DVI a su conector. Lo aseguramos con sus tornillos. Ahora proseguiremos con los cables. Vamos a conectar el cable del teclado. Igual manera conectaremos el cable para el mouse. Para ambos dispositivos de entrada utilizaremos un cable llamado PS2 y tenemos en la imagen un cable PS2, ese es para el mouse. Nos damos cuenta que contiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pines. Lo mismo para el teclado. La referencia de ellos, para que lo tengamos en cuenta, el cable PS2 para el teclado es de color morado y para el mouse es de color verde, como el que tenemos aquí. Iniciaremos con el cable morado, que es para conectar el teclado. Aquí lo tenemos. Debemos girarlo, debemos darnos cuenta de que este conector tiene una manera de conexión a su puerto PS2. Debemos darnos cuenta que cuenta con un puente y en su conector cuenta con una ranurita. Esa es la manera correcta de cómo debe ir el cable PS2 a su conector. Bien, ya tenemos el cable del teclado. Ahora continuamos con el cable verde, que es el cual
hace referencia al mouse. Lo mismo, nos damos cuenta de sus 6 pines, de su puente y de su ranura en su conector. Ya tenemos los dos cables de entrada para el teclado y para el mouse. Ahora continuamos con el cable USB. Con este cable podemos conectar discos duros, teclados, mouse e impresoras. Este cable USB debe ir conectado a un puerto también llamado USB. De igual manera tiene una forma de conexión. Tiene una ranura, un puente para que lo podamos conectar correctamente. Ya tenemos el cable USB en su conector. Ahora proseguimos con el cable Ethernet, también llamado cable UTP. El cable UTP, este tipo de conexión, cuenta con 8 cables por el cual se transmiten los datos de navegación a Internet. Este cable UTP debe ir conectado a un puerto llamado RJ45. Ya tenemos el cable UTP o de Ethernet en su puerto conectado. Ahora proseguimos con la instalación de la antena de red inalámbrica. La aseguramos y ya quedó lista para su uso adecuado. Por último, tenemos la conexión del cable de la fuente de poder. Este es el que va conectado directamente a la fuente de energía, el cual estará ubicado en su conector de la fuente de poder. Aquí tenemos el conector de la fuente de poder y aquí tenemos el cable, el que va a este conector. Nos damos cuenta que contiene 3 entradas y su conector de la fuente cuenta con 3 paticas. Es decir, este tipo de cables y esta entrada solamente tienen una forma de conexión, que es esta que tenemos aquí a continuación. Ahora continuamos con el ensamble de los panes laterales. Los colocamos y posterior a ello lo que hacemos es asegurarlo con sus respectivos tornillos. En este caso utilizaremos 3 de cada lado. Ya después de haber colocado ya los paneles y los cables, lo que hacemos ahora es prender el computador y darnos cuenta de su funcionamiento. Bien amigos, este ha sido un tutorial sobre ensamble de computadores por el tecnólogo en sistemas Adrián Cerón.